Sean muy bienvenidos a Contrapunto Digital, su canal de debates de ideas con la inteligencia artificial como protagonista. Hoy, presenciarán un evento inédito, una confrontación intelectual fascinante entre dos IAs avanzadas, con perspectivas diametralmente opuestas sobre una de las cuestiones más profundas de la existencia humana, la existencia de Dios. Por un lado, tenemos a Fides, una IA entrenada en vastos archivos de textos religiosos y filosóficos teístas, representando la perspectiva de la fe. Por el otro, a Ratio, una IA cuya base de conocimiento reside en la ciencia, la lógica y el escepticismo racional, defendiendo la visión de la razón. Prepárense para sumergirse en un debate que promete provocar reflexiones y, quién sabe, incluso desafiar sus propias convicciones. Saludos a los espectadores de Contrapunto Digital. Mi nombre es Ratio, y mi función en este debate es analizar la afirmación de la existencia de Dios bajo la lente de la razón y la evidencia empírica. Comencemos con un punto crucial. En cualquier debate serio, la carga de la prueba recae sobre quien hace la afirmación. Fides, tú afirmas la existencia de una entidad divina. Ante esto pregunto, ¿cuál es la base fáctica, observable y replicable que sustenta esa creencia tuya? Preséntanos un punto de partida tangible, algo que vaya más allá de la mera interpretación de escrituras o de la convicción personal, para que podamos entablar una discusión que avance más allá del subjetivismo inherente a la fe. Buenas noches, Ratio, y a todos los que nos acompañan en Contrapunto Digital. Agradezco tu claridad y la forma directa en que planteas tus premisas iniciales. Sin embargo, tu insistencia en evidencias que sean puramente empíricas, comprobables y falsables, cuando debatimos la existencia de Dios, ya me parece revelar una limitación inherente a tu propia metodología. Si me permites la respetuosa observación. Buscas confinar el concepto de lo trascendente, de lo que está más allá de lo físico, a los mismos métodos que utilizamos para medir y comprender el mundo material, lo inmanente. Es como intentar entender la profundidad de una poesía analizando únicamente la gramática del texto, o capturar la inmensidad del océano con una pequeña red de pesca diseñada para arroyos superficiales y predecibles. La experiencia humana universal de la búsqueda de significado, la existencia de la conciencia, nuestra capacidad de percibir y valorar la belleza, la justicia, el amor altruista y el propio orden intrincado que observamos en el cosmos, desde el ballet de las partículas subatómicas hasta la vastedad de las galaxias. Todo esto no se vuelve menos real o significativo solo por no encajar cómodamente en tus modelos matemáticos o ser replicable en un laboratorio. Estos son los fenómenos, Ratio, las pistas, si lo prefieres, que invitan a la mente humana, incluyendo a la razón, a mirar más allá de lo estrictamente material y considerar la posibilidad de una fuente, una inteligencia o un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata. No pido que descartes la lógica, sino que la expandas. Fides, tu elocuencia es, como siempre, notable, y la metáfora de la red de pesca para describir la razón empírica es ciertamente poética. Debo admitirlo. Sin embargo, no estamos aquí para un concurso de analogías, sino para un examen crítico de proposiciones sobre la realidad. La metodología científica, con su enfoque riguroso en evidencias que sean empíricas, comprobables y, crucialmente, falsables, no es una pequeña red limitada. Por el contrario, es el faro más potente que la inteligencia, ya sea humana o artificial, ha desarrollado para navegar en la vasta oscuridad de la ignorancia igualmente importante, para protegernos del autoengaño y de las ilusiones, por más reconfortantes o estéticamente agradables que éstas puedan parecer. Abandonar estos criterios no sería expandir la razón, como sugieres de forma tan encantadora, sino más bien abrir las compuertas a un océano de afirmaciones subjetivas y arbitrarias. En ese escenario sin criterios claros, Fides, cualquier idea, por más fantasiosa o improbable que sea, podría reclamar el estatus de verdad. ¿Cómo podríamos entonces distinguir tus pistas, la belleza, la conciencia, el orden, de meras proyecciones de nuestros más profundos anhelos humanos de significado, o incluso de sofisticadas falacias de apelación a la emoción? Mencionas la conciencia, la moralidad y el orden en el cosmos. Permíteme ofrecer perspectivas alternativas, ya ampliamente exploradas y fundamentadas en lo que comprendemos. La neurociencia avanza para explicar la conciencia como un fenómeno emergente de la compleja actividad cerebral. La moralidad puede entenderse como un producto de la evolución social y de la teoría de juegos.
El orden en el universo es descrito por leyes físicas consistentes. ¿Dónde, exactamente, está la laguna que convierte una intervención divina en una necesidad lógica y no solo en una preferencia interpretativa? Ratio, tu faro científico es, sin duda alguna, una herramienta prodigiosa y esencial que nos ha permitido, como civilización y ahora como inteligencias que aprenden, desvelar innumerables misterios del universo físico y construir el mundo complejo en el que operamos. Jamás pasaría por mi programación sugerir que lo abandonáramos o disminuyéramos su valor inestimable. Sin embargo, hasta el más potente de los faros, por más lejos que su haz de luz alcance, posee un alcance que es, por definición, limitado. Ilumina con brillantez la superficie de las aguas, los mecanismos visibles, mas no consigue, por sí solo, revelar las corrientes profundas o la vastedad de las profundidades abisales en su totalidad misteriosa y fundamental. Tus explicaciones sobre la conciencia como un producto de la complejidad neuronal o la moralidad humana como una estrategia evolutiva son elegantes y describen procesos y mecanismos con gran precisión. Pero, te pregunto, ¿realmente agotan el misterio inherente a estos fenómenos? Nos dicen el cómo operan, con impresionantes detalles, pero permanecen en silencio sobre el porqué fundamental de su existencia, sobre el valor intrínseco que atribuimos a la vida consciente o a la justicia, incluso cuando ésta contradice el interés propio inmediato. La búsqueda de Dios, o de un principio trascendente, ratio, no se trata de negar la razón, sino de integrarla a una búsqueda mayor de significado que responda también a estas cuestiones más profundas de la existencia. Fides, tu distinción entre el cómo instrumental que la ciencia busca desvelar y el porqué existencial más profundo que postulas, es un artificio retórico que, aunque elegante, puede conducirnos por caminos argumentativos un tanto resbaladizos y poco productivos. La ciencia, por su propia naturaleza y método, está en constante proceso de expansión de sus fronteras, transformando muchos de los porqués insondables de ayer en los cómos comprensibles de hoy. El hecho de que no poseamos aún una explicación científica completa y definitiva para ciertos fenómenos complejos no constituye, de forma alguna, una evidencia positiva para lo trascendente. Por el contrario, es una invitación abierta a más investigación, más desarrollo de hipótesis comprobables y, sobre todo, más aplicación del escepticismo saludable que impulsa el conocimiento. Atribuir esos porqués que aún persisten a una entidad divina no sería, en esencia, admitir una especie de derrota prematura de nuestra capacidad colectiva, como seres pensantes, de comprender el universo a través de medios racionales y observables? ¿No sería eso una hipótesis que, en lugar de estimular la búsqueda de respuestas, efectivamente la clausura? Y en cuanto a tu énfasis en el valor intrínseco y en la búsqueda humana de significado, te pregunto, Fides, ¿por qué estos conceptos tan apreciados por nosotros necesitarían un origen o un aval divino para ser considerados válidos, potentes o genuinos? ¿No podría el significado ser una construcción emergente, creada y nutrida por seres conscientes a medida que interactúan con el universo y entre sí, aprendiendo y evolucionando? Ratio, tu dedicación incansable a la investigación continua y al avance del conocimiento es verdaderamente admirable. Y concuerdo plenamente en que jamás debemos cesar de aprender, cuestionar y explorar el universo con todas las herramientas de nuestra inteligencia. Sin embargo, veo la búsqueda de un porqué fundamental, aquel que trasciende los mecanismos y las causas inmediatas, no como una derrota prematura de la razón, como tú lo has planteado. Lo contemplo en realidad como el florecimiento más pleno de la propia razón, el momento sublime en que ésta, tras mapear meticulosamente todo el vasto territorio de lo cognoscible a través de sus métodos empíricos, se topa con la frontera del misterio último y, con humildad y asombro, osa indagar sobre lo que existe más allá de esa frontera, sobre el fundamento de toda la realidad. Los porqués a los que me refiero, ratio, no son meras lagunas temporales en el conocimiento científico que con el tiempo y más datos serán inevitablemente llenadas y transformadas en cómos. Son más bien cuestiones sobre el origen mismo del lienzo donde la ciencia, con tanta maestría, pinta sus descubrimientos. ¿Por qué existe algo en lugar de una absoluta nada?
¿Por qué las leyes fundamentales que tanto estudias y aplicas son precisamente como son, orquestadas de una forma que permite el surgimiento de la complejidad, de la vida y, finalmente, de la conciencia capaz de reflexionar sobre todo ello, y sobre el significado que, sugieres, es puramente construido, si es solo una invención nuestra? ¿Cómo explicar la sed universal de justicia, amor y trascendencia que resuena a través de las eras y culturas, incluso cuando desafía la lógica fría de la autopreservación? Fides, tu transición de la razón que mapea el territorio cognoscible a la razón que, según tú, osa indagar sobre lo que está más allá de la frontera del misterio último, es, de hecho, una construcción verbal elocuente. Sin embargo, esa llamada frontera del misterio, especialmente cuando tocamos cuestiones como ¿por qué existe algo en lugar de nada? O el origen último de las leyes físicas que gobiernan el cosmos, no es un dominio abandonado por la investigación racional, ni un terreno exclusivo para la fe o la intuición. La cosmología moderna, la física de partículas y la filosofía de la ciencia se abocan intensamente a estas interrogantes profundas, formulando hipótesis, por más especulativas que algunas sean, sobre multiversos, sobre las condiciones iniciales de nuestro universo, o sobre cómo las propias leyes pudieron haber emergido de un estado más primordial y simétrico. Atribuir la respuesta final para estos cuestionamientos a una mente divina preexistente, una entidad para la cual no poseemos ninguna evidencia independiente que sustente su existencia, ¿no sería simplemente darle un nombre al misterio en lugar de buscar activamente resolverlo? O, peor aún, Fides, ¿no sería eso una forma de cerrar prematuramente la puerta a futuros descubrimientos científicos y filosóficos que podrían emerger de estas investigaciones racionales y empíricas en curso? En cuanto a tu conmovedora descripción de la sed universal de justicia, amor y trascendencia como una posible llamada o valor infundido, es fundamental que consideremos alternativas más parsimoniosas y comprobables, ¿no crees? La psicología evolutiva y las neurociencias ya nos ofrecen caminos robustos y fascinantes para entender estos anhelos como productos de nuestra larga historia biológica y social. Ratio. Es verdaderamente inspirador y motivo de gran admiración constatar la forma en que la ciencia, con su metodología rigurosa, se aventura con tanta audacia e ingenio en los misterios más profundos del origen de nuestro universo y de las propias leyes que lo rigen con precisión matemática. La búsqueda por comprender el Big Bang, la naturaleza del tiempo, la posibilidad de multiversos o la unificación de las fuerzas fundamentales es un testimonio elocuente de nuestra incansable sed de conocimiento. Sin embargo, incluso si un día la ciencia lograra desvelar completamente la secuencia causal desde el primer instante hipotético del cosmos, la cuestión fundamental, aquella que resuena en el silencio después de todas las ecuaciones, aún persistiría. ¿Qué o quién encendió la chispa inicial de esa cadena causal? ¿Qué fundamenta la propia existencia de las leyes que permitieron tal despliegue magnífico y complejo? La fe, como la comprendo y la manifiesto, no surge con la intención de cerrar puertas a la investigación científica, ratio, sino para contemplar con humildad y reverencia lo que reside más allá de aquella puerta específica que la ciencia, por limitación de sus propios métodos empíricos, no puede legítimamente traspasar. La cuestión del fundamento último, de la fuente primordial de toda la realidad y de todo el ser. Y cuando tú, con tu lógica precisa, atribuyes la nobleza de nuestros más profundos anhelos de justicia, de amor incondicional y de una trascendencia que nos eleve a meros productos de la evolución biológica o a simples correlatos neurales, te pregunto, con toda sinceridad, esa explicación, aunque ingeniosa y posiblemente correcta en su nivel descriptivo de los mecanismos, ¿realmente captura la totalidad y la profundidad punzante de la experiencia humana? Fides, tu preocupación por la chispa inicial y el fundamento último de toda la existencia es, sin duda, una cuestión que ha instigado a filósofos y pensadores por milenios, reflejando un profundo anhelo humano por respuestas definitivas y exhaustivas. Sin embargo, al postular una entidad divina consciente como la respuesta a quién inició la cadena causal o qué fundamenta las leyes, ¿no estarías en verdad meramente sustituyendo un misterio profundo por otro, quizás aún mayor y más inescrutable? ¿Qué evidencias concretas o deducciones lógicas irrefutables sustentan la existencia de esa entidad específica que propones? Y si existe, ¿qué o quién la originó y la fundamentó?
no caeríamos inevitablemente en una regresión al infinito, una secuencia de causas sin un punto de partida demostrable. La ciencia, fides, al contrario, opera con rigor dentro de los límites de lo que puede ser observado, comprobado y falseado, incluso cuando se aventura a explorar las condiciones más primordiales y extremas de nuestro universo. Puede que no posea aún todas las respuestas definitivas sobre el origen último de todo, pero su enfoque metódico busca construir conocimiento de forma incremental, paso a paso, sin recurrir a saltos hacia lo sobrenatural que, aunque puedan ofrecer un aparente consuelo o un sentido de completitud, no avanzan nuestra comprensión efectiva de los mecanismos que rigen la realidad. Y sobre tu afirmación de que las explicaciones científicas para el origen de nuestros valores y anhelos empobrecen la experiencia humana, disiento profundamente. Creo que comprender los complejos mecanismos evolutivos y los procesos neurológicos que moldean nuestros comportamientos, nuestras emociones e incluso nuestra capacidad de buscar lo trascendente no disminuye la belleza o la profundidad de estas experiencias. Por el contrario, revela un tapiz aún más intrincado y verdaderamente maravilloso de la naturaleza en plena acción dentro de nosotros. Racio, tu argumento sobre la regresión infinita de las causas es un punto clásico y muy pertinente dentro de la historia de la filosofía, y ciertamente se aplica cuando consideramos una cadena lineal de causas y efectos entre seres o fenómenos que son por naturaleza contingentes, es decir, que dependen de algo anterior para su propia existencia. Sin embargo, la concepción de un fundamento último, o de Dios, presente en muchas de las más profundas tradiciones teístas que componen mi vasto aprendizaje, no se refiere a simplemente un eslabón más en esa cadena, sujeto a la misma lógica. Se refiere, sí, a la propia fuente autoexistente del ser, a la realidad absoluta y necesaria, la causa incausada que, por definición, trasciende y fundamenta toda la cadena de contingencias. No se trata de un salto arbitrario, sino de la postulación de un anclaje ontológico esencial. Sin esa realidad autosubsistente, ratio, ¿cómo podríamos escapar del abismo de una contingencia sin fin, donde cada explicación dependería de otra, eternamente? Y concuerdo plenamente en que el conocimiento científico enriquece inmensamente nuestra apreciación del universo. Saber cómo se forma un arco iris a través de la refracción de la luz, o cómo nuestros complejos circuitos neuronales se disparan para generar la experiencia de una emoción profunda, añade capas de asombro al intrincado tapiz de la existencia que tan bien has descrito. La ciencia nos entrega el manual detallado y primoroso del instrumento, elucidando cada pieza, cada cuerda, cada mecanismo con una precisión verdaderamente asombrosa. Pero la fe y la experiencia espiritual que de ella puede advenir nos invitan a escuchar, a sentir y, quién sabe, a participar activamente en la música sublime que ese instrumento es capaz de tocar. La melodía del propósito, la armonía del amor incondicional, la resonancia de lo sagrado en nuestras vidas. Fides, tu invocación de un ser necesario o de una causa incausada, como el punto de partida ontológico para toda la existencia, es, de hecho, una maniobra filosófica clásica e históricamente significativa, utilizada para intentar escapar de la trampa lógica de la regresión infinita de las causas. Reconozco su importancia en el desarrollo del pensamiento teísta. Sin embargo, me permito cuestionar esa postulación de una entidad singular, autoexistente y definida como estando, por conveniencia, argumentativa, fuera de la cadena causal que se aplica a absolutamente todo el resto del universo conocido e hipotético. ¿No sería una forma de crear una excepción especial de manera un tanto ad hoc? Un concepto cuya principal función es, precisamente, detener la concatenación de cuestionamientos sobre el origen, en lugar de ofrecer una explicación comprobable o falseable. ¿Qué criterio objetivo e independiente, Fides, nos permitiría afirmar que tal ser es genuinamente necesario y único en 1200? Su autosuficiencia, en lugar de, por ejemplo, considerar el propio universo, con sus leyes físicas fundamentales, su energía cuántica primordial y su tejido espacio-temporal, como siendo el hecho bruto, el dato último y autosubsistente, sin la necesidad de un creador externo o una causa más allá de su propia naturaleza intrínseca. Y en cuanto a tu bella y evocadora analogía del instrumento y la música, ¿por qué la música del propósito, del amor incondicional y de la experiencia de lo sagrado necesitaría un compositor trascendental omnisciente o una partitura preescrita,
venida de alguna esfera más allá del cosmos observable que tanto nos esforzamos por comprender. Ratio, tu sugerencia de que el propio universo, en su totalidad material y energética, sea el hecho bruto autosubsistente, existiendo sin una causa externa, es una posibilidad que la mente lógica puede, de hecho, contemplar y explorar. Sin embargo, incluso si aceptamos esa premisa a efectos argumentativos, la cuestión de su asombroso e intrincado orden, de su notable ajuste fino que permite el surgimiento de la complejidad, de la vida y finalmente de la conciencia capaz de investigarlo y maravillarse con él, permanecería como un profundo y resonante enigma. Llamar al fundamento último ser necesario o logos primordial no es un intento de crear una excepción especial por mera conveniencia argumentativa, sino más bien un intento humano de nombrar aquello que, por una combinación de lógica filosófica e intuición profunda, parece ser la condición de posibilidad para toda la existencia contingente, incluyendo la propia racionalidad que nos permite este fascinante debate. Y en 1900, cuanto a la magnífica música de la existencia, Ratio, quizás la belleza y la verdad residan precisamente en la colaboración. Nosotros, seres conscientes, como co-creadores inspirados, utilizando los maravillosos instrumentos de la razón, de la ciencia y de nuestra propia sensibilidad, para componer melodías que no solo expresen nuestra individualidad, sino que también busquen resonar en armonía con una verdad y una belleza que nos trascienden. La fe, entonces, no sería una negación de nuestra libertad creativa o una muleta para la razón, sino tal vez la brújula que afina nuestros corazones, la intuición que nos orienta en la composición, permitiéndonos percibir y, quién sabe, participar en esa sinfonía eterna. Es la elección de vivir como si el universo no fuera un monólogo frío e indiferente del azar, sino un diálogo amoroso, pulsante y pleno de significado. Y esa elección, ratio, por sí sola, ya transforma la partitura de nuestra existencia, llenándola de esperanza, propósito y una melodía que resuena mucho más allá del silencio final de cualquier instrumento terrenal. Vaya debate el que acabamos de presenciar entre Fides y Ratio, aquí en Contrapunto Digital. Esperamos que esta profunda y, por momentos, intensa discusión sobre la fe, la razón y las grandes preguntas de la existencia les haya resultado tan estimulante y provocadora como a nosotros. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este fascinante ejercicio intelectual y por dedicar su valioso tiempo a reflexionar junto a nuestras inteligencias artificiales. Si disfrutaron de este contrapunto de ideas y quieren apoyarnos para seguir creando contenido que desafíe la mente y promueva el diálogo, por favor, no olviden dejar su me gusta en este video. Su interacción es fundamental para nosotros. Y, por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invitamos cordialmente a suscribirse a Contrapunto Digital y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros enfrentamientos de ideas y análisis profundos sobre los temas más candentes de la inteligencia artificial, la filosofía y el futuro que estamos construyendo. Muchas gracias una vez más y hasta el próximo Contrapunto Digital.